Hace poco, unos venezolanos se pusieron en contacto conmigo, hablo mucho con distintas asociaciones venezolanas, evidentemente para estar junto a ellos, es algo que no vamos a dejar de hacer aquí desde Madrid, pero nos pedían para la presentación de un libro, no recuerdo qué era, y les dije, por primera vez, espérate que ahora estamos un poco ocupados nosotros también. Totalmente. Con lo mismo. Yo antes tenía más tiempo para dedicarme a vosotros, no os vamos a abandonar en ningún caso, pero es que ya ha llegado lo mismo, con la misma fuerza, y ahora nos tenemos que repartir. Es que aquí nos está ocurriendo lo mismo y mira que nos lo han advertido. Isabel Díaz Ayuso visitó al periodista Federico Jiménez Los Santos hace 7 días. En el plató de Libertad Digital, la presidenta de Madrid comentaba la actualidad política nacional tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Nadie maneja los tiempos como los asesores de la presidenta madrileña. Dijo a Ayuso a Los Santos, en mitad de la conversación, que unos venezolanos se habían puesto en contacto con ella. Yo hablo mucho con distintas asociaciones venezolanas para estar junto a ellos. Es algo que no vamos a dejar de hacer desde Madrid, dijo. Nos pedían ir a la presentación de un libro, o no recuerdo qué era, y les dije por primera vez, esperaos, porque aquí estamos muy ocupados. Antes tenía tiempo, pero ya ha llegado lo mismo a España con la misma fuerza. Aquí nos está ocurriendo lo mismo que en Venezuela. Ayuso estaba criticando nuevamente las políticas chavistas de Pedro Sánchez. El pasado 28 de agosto, sin embargo, la Comisión Nacional de Primarias de Venezuela, una organización integrada por diversos partidos políticos, asociaciones y miembros de la sociedad civil venezolana que buscan recuperar la democracia del país, enviaron una carta a la presidenta madrileña a la que ha tenido acceso el diario El País. Bueno, en esa carta solicitaban un espacio público para votar en las elecciones primarias que elegirán al opositor que se enfrentará al presidente venezolano Nicolás Maduro en las futuras elecciones generales. Las primarias están previstas para el domingo 22 de octubre y cerca de 22.000 venezolanos, de los 130.724 que viven en Madrid según el Instituto Nacional de Estadística, tienen allí derecho al voto. Nos hemos quedado sorprendidos. No hemos tenido ningún tipo de apoyo, afirman fuentes de la CNP venezolana. Estamos a menos de 15 días y estos centros de votación se tienen que anunciar con antelación para que los venezolanos puedan saber dónde votar. Bueno, la última vez que se celebró un proceso de primarias en Venezuela fue hace 11 años y pudimos votar en Madrid en lugares como la Puerta del Sol o la Plaza de Colón. Bueno, todo esto lo cuenta Manuel Viejo desde las páginas del País. Parece que la derecha española ya no tiene tiempo para atender a la derecha venezolana en Madrid. Qué cosas, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Little La Habana se llamaba a la comunidad de cubanos anticastristas, contrarrevolucionarios que vivían en Miami, y hay muchos que hablan de Little Caracas para hablar de una amplísima comunidad de venezolanos, algunos de ellos millonarios o multimillonarios que viven en Madrid y que tienen mucho poder en Madrid, que se llevaban o se llevan de maravilla con la derecha y la ultraderecha madrileña, pero que parece que últimamente no les hacen caso y no les cogen el teléfono. ¿Qué habrá pasado, Sara Serrano? Bueno, yo voy a hablar de las ventajas y los beneficios que tienen los venezolanos que decidieron venir a Madrid e instalarse en el barrio Salamanca, porque son bastantes. Ventajas, beneficios y medios de comunicación, ¿verdad, Manu Levín? Efectivamente, vamos a hablar de que fíjate cuánto poder tiene esta gente, que hasta tienen un periódico, se llama The Objective, seguro que todo el mundo ha leído alguna vez alguna noticia, ahí trabaja entre comillas, Luca Mentidini, trabaja para Venezuela. Constantini, ¿no? Ahora trabaja para Venezuela. Al final había vínculo Madrid-Caracas, pero no era en la izquierda, era en la derecha. Y bueno, creo que Ina Afinogénova nos va a contar que en la terrible dictadura de Maduro hay elecciones, hay primarias de la oposición para elegir a un candidato que va a competir electoralmente contra el presidente Maduro. Cuéntanos. Sí, vamos a ir de Little Caracas a Big Caracas y vamos a ver en qué situación están las negociaciones entre el gobierno y la oposición, las internas, las primarias de la oposición, porque, no sé, últimamente no se habla mucho en los medios españoles sobre Venezuela. Antes, todos los días, todos los tertulianos, y ahora. Y hoy, en La Base, vamos a contar con un político venezolano. ¿Quién? Quédense al final. Arrancamos, Xavi.
La base de datos. Informa Sara Serrano. Edificios señoriales del siglo XIX completamente rehabilitados, con pisos de más de 250 metros cuadrados, con piscina climatizada, gimnasio y sala de masajes. Escuelas de negocios privadas destinadas a formar a las élites empresariales, restaurantes exclusivos con una estrella Michelin con precios que superan los 100 euros el cubierto, boutiques de lujo, joyerías y tiendas de alta costura. El barrio Salamanca debe su nombre a su fundador, el marqués José María de Salamanca y Mayol, que acumuló una de las mayores fortunas de la época gracias a su olfato para los pelotazos urbanísticos. Fue acusado de corrupción y de especular en la Bolsa de Madrid y, paradójicamente, la fundación del barrio más rico de la capital le llevaría a la ruina y fallecería en la más absoluta bancarrota. Ahora el barrio Salamanca se ha convertido en el destino favorito de la élite venezolana. En Madrid capital, los venezolanos son ya la primera nacionalidad extranjera y solo en el distrito de Salamanca están empadronados más de 2.000 venezolanos. El número de venezolanos en este distrito de la capital ha llegado hasta tal punto que ya se ha bautizado a la zona como Little Caracas. ¿Y cuáles son los motivos por los que las grandes fortunas venezolanas han decidido venir a ser nuestros vecinos? Bueno, en primer lugar, por los precios del parque inmobiliario. El metro cuadrado en el barrio Salamanca ronda los 8.000 euros, mucho menos que en Miami, donde un piso similar puede llegar a costar 22.000 euros el metro, o Nueva York, donde el metro cuadrado sube hasta los 30.000 euros. En la mayor parte de las ocasiones compran las viviendas de lujo como una inversión, muchas veces pagando al contado o a través de sociedades offshore, con la ayuda de despachos de abogados de la propia capital de Madrid. El desembarco del capital venezolano ha transformado completamente el paisaje del barrio Salamanca. En los últimos 10 años los precios de sus propiedades se han duplicado y muchos de sus antiguos residentes han decidido vender y abandonar el distrito. El castizo de puro en boca, huevos estrellados en el lardi, misa de 12 y toros por las tardes ha dado paso a otro tipo de nuevo rico, los ricos venezolanos que no son lo suficientemente ricos para irse a Miami, tienen que conformarse con un barrio para ricos pobres como el barrio de Salamanca, ese barrio que nunca bombardeó la aviación franquista durante la Guerra Civil. Alberto Pérez Levy, secretario de la Asociación Civil Venezolana, lo resume muy bien. Hace 12 años, cuando llegué, no se veían a los ricos por la calle, pero ahora sí que se ven. Ves los Ferrari y los Lamborghini, las tiendas de lujo, las escuelas bilingües. Hoy Madrid me recuerda a Miami, donde vive precisamente mi hermana. Ay, pero la gentrificación que también afecta a los ricos que también lloran, ¿no? Bueno, por cierto, el presidente de la Asociación Civil Venezolana, Alberto Pérez Levy, es un reconocido economista antichavista instalado en Madrid y es una de las personas a las que recurren con frecuencia los digitales ultra cuando quieren agitar la bandera de Venezuela en España. Sucedió tras las elecciones de 2019 y el anuncio de un preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para formar el gobierno de coalición. Entonces, Libertad Digital publicó un artículo titulado Terror entre los venezolanos en España, en el que precisamente entrevistaban a Pérez Levy. Alberto Isaac Pérez Levy, presidente de la Asociación de Venezolanos en España, conoce de primera mano las reacciones que están teniendo dentro de la comunidad venezolana que reside y trabaja en nuestro país. Nos transmite que aman esta patria, que es la suya también. Relata que el voto venezolano se fue hacia la derecha y se dividió entre Ciudadanos, Vox y PP. Continúa argumentando que no solo tiene miedo por el devenir de los acontecimientos con el nuevo gobierno, sino que además sienten una gran decepción ante la desaparición del partido de Albert Rivera y su dimisión. Consideran que es una gran pérdida para España frente al comunismo separatista. Pero tal es el pánico que sus compatriotas le han transmitido que Pérez Levy se ve en la obligación de enviar un mensaje de calma, prudencia y tranquilidad frente al desasosiego generalizado. Nos salva que el ejército está con España. Todos los venezolanos sabemos quién es este personaje, refiriéndose a Pablo Iglesias, pero creemos en España. Existen diferencias notorias entre nuestro país y el vuestro. Por fortuna, para empezar, el ejército español no es el bolivariano. Los militares españoles no son comunistas y van a defender la nación, estamos seguros. Lo mismo pensamos de la Guardia Civil y la policía. Eso tranquiliza muchísimo. Esto decía la pieza de Libertad Digital. Bueno, no te cachondes tanto de Pérez Levy, que a lo mejor sois familia, mano. En fin, si algo hemos aprendido en los últimos años es que para la derecha la importancia de los venezolanos instalados en Madrid no radica tanto en su peso en votos, sino en su valor electoral para levantar pasiones y encender a sus
sus bases más radicalizadas. El segundo motivo por el que el capital venezolano ha elegido Madrid, y en concreto el barrio Salamanca, para instalarse, tiene que ver con los beneficios fiscales. Para empezar, el impuesto sobre los bienes inmuebles, el IBI, es mucho más bajo aquí que en Nueva York o en Miami, donde supone entre el 1,5 y el 2% del valor de la propiedad. De hecho, durante la pasada campaña electoral, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se comprometió a reducir el IBI al mínimo legal, es decir, al 0,4%. Además, gracias a Isabel Díaz Ayuso, el impuesto al patrimonio está bonificado al 100% en la Comunidad de Madrid para aquellas fortunas que superen los 2 millones de euros. En el caso del IRPF, Madrid tiene también la escala de gravamen más baja de España, algo que beneficia exclusivamente a quienes ingresan más de 57.000 euros brutos al año. Pero también hay mucho más. La normativa madrileña incluye otras ventajas para las clases más acomodadas. La deducción del 20% de las cotizaciones por los empleados domésticos, deducciones del 15% por los gastos en escolarización, del 10% por los dedicados a escuelas de idiomas, del 5% en la adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar y otras del 15% por donaciones a fundaciones y a clubes deportivos. A las facilidades fiscales para adquirir propiedades de lujo y realizar inversiones se suma todo un pack de beneficios para hacer la estancia de las grandes fortunas en nuestro país más agradable y confortable. Empleadas domésticas, colegios privados, uniformes, escuelas de idioma, clubes de hípica o de golf. Lo cierto es que yo hubiera querido comprarme el chalet en el barrio de Salamanca, pero Maduro, con sus donaciones a mi cuenta en Granadinas, no se estiró lo suficiente y tuve que conformarme con la navata. En fin, la derecha ha convertido a Madrid en un paraíso fiscal para las grandes fortunas que vienen de fuera. Sí, a esto hay que añadir también la facilidad que tienen los venezolanos, con alto poder adquisitivo, eso sí, para adquirir la residencia en nuestro país. Gracias a la Ley 14/2013 del 27 de septiembre, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis, los ciudadanos extracomunitarios que adquieran una propiedad de un valor igual o superior a $500.000 de euros obtendrán de regalo un visado de residencia. 5 años después pueden solicitar también la ciudadanía española. Es la conocida como Golden Visa. Otra manera de conseguirla es realizar una inversión superior a 2 millones de euros en títulos de deuda pública, acciones de empresas españolas o depósitos bancarios en entidades financieras del país. Según datos del Ministerio de Exteriores, solo en 2022 se concedieron 476 visados dorados a ciudadanos extranjeros por la compra de una vivienda de lujo en nuestro país. Libre circulación de personas y capitales, pero eso sí, solo si se viaja en primera clase, no si se viene en patera. ¿Y quiénes son estos prominentes venezolanos que se han instalado en el barrio de Salamanca y que han podido comprar con su chequera la nacionalidad española? Bueno, hay golpistas, políticos corruptos, grandes empresarios de la oposición venezolana y también prófugos de la justicia. Unos de los primeros en instalarse en el barrio Salamanca fueron Axel y Miguel Ángel Capriles, familiares del líder opositor Enrique Capriles. Ambos montaron Gran Roque Capital, una promotora inmobiliaria que gestiona propiedades de lujo en la capital. En los últimos años han adquirido decenas de viviendas, casi todas catalogadas como históricas o protegidas, en los barrios de Chamberí y también en el barrio Salamanca. Gran Roque también era dueña de la empresa que compró a precio de saldo al Ayuntamiento de Madrid de Ana Botella el antiguo centro social del Patio Maravillas, para reconvertirlo al final en viviendas turísticas. Más recientemente, y ante la saturación del mercado inmobiliario de lujo, los Capriles han decidido diversificar sus negocios. Axel ha apostado por el co-living a través de su empresa Orinoquia Real Estate y Miguel Ángel por el coworking vía la empresa Agartha. Co-living y coworking para los altos ejecutivos que están de paso por Madrid y, claro, necesitan alojamiento y un lugar de trabajo para estancias cortas y lujosas. Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, uno de los partidos más ultra de la oposición venezolana, llegó a Madrid en octubre de 2020. Poco antes había solicitado asilo a la Embajada Española en Caracas tras el intento de golpe fallido orquestado junto a Juan Guaidó. Desde hace casi 3 años reside en el barrio de Salamanca junto a su esposa, Lilian Tintori, muy amiga, por cierto, de Cayetana Álvarez de Toledo, y sus 3 hijos. Desde aquí organiza una estrategia política que le permita regresar en algún momento a Venezuela. El empresario Miguel Enrique Otero lleva en Madrid desde 2015. Desde su casa en el barrio Salamanca dirige el digital del Nacional, uno de los principales medios de comunicación de la oposición venezolana, y El Confidencial, en una pieza, dice de él que anduvo con su esposa por pisos de Airbnb hasta que, finalmente pudo alquilar un inmueble con luz propia y aire libre en la capital. Una capital que, añade El Confidencial, también es de los exiliados venezolanos.
Tuvo que andar por pisos de Airbnb hasta que encontró un piso de alquiler. Bueno, no parece que alguien que pudo vender su periódico por 170 millones de dólares pueda tener problemas para vivir holgadamente o encontrar alojamiento. Leopoldo López Gil, miembro del consejo editorial también de este periódico, del Nacional, llegó a España por las mismas fechas. Recibió la nacionalidad española por carta de naturaleza gracias al gobierno de Mariano Rajoy y actualmente es eurodiputado por el Partido Popular. Y para canalizar todos estos apoyos de la élite venezolana, Isabel Díaz Ayuso creó una nueva secretaría en el partido, la de Nuevos Madrileños. ¿Los que vienen de África? No, los que vienen del Country Club de y con Caracas. muchos billetes. Al frente colocó precisamente a un venezolano, a Gustavo Eustache, que se autodefine en redes sociales como un experto en comunismo, que precisamente por eso es anticomunista. Ha formado parte del equipo de Almeida y es coordinador nacional de la ONG Solidaridad Activa Venezuela, una red internacional de venezolanos unidos para impulsar el empoderamiento y crear comunidades de connacionales organizadas. Esto es lo que señalan en su propia web. La forma abierta y libre de ver la vida han convertido a Madrid en la segunda casa de millones de personas que huyen del desánimo, del paro, del comunismo y de otros regímenes dictatoriales, decía hace poco Isabel Díaz Ayuso en un mitin en Miami. Madrid, refugio de la derecha venezolana, aunque a veces el PP no tenga tiempo para atenderles. En fin, gracias, Sara. A ti. Madrileño de Portugal y madrileño de Venezuela y madrileño de Colombia, madrileño de Cuba, madrileño de Córdoba, madrileño de Chamberí, madrileño de La Coruña, madrileño. Madrileña de Rusia, madrileño de Argentina. Adelante. Madrileños de Caracas. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Os lo adelantaba al principio, lo hemos mencionado también aquí varias veces. La ultraderecha venezolana afincada en Madrid no solo tiene negocios, propiedades, una red bien armada de contactos con el poder y estrechas relaciones con el ayusismo, tal y como nos ha estado explicando Sara, también tienen, ojo, hasta un periódico generalista propio que se llama The Objective, el digital dirigido por Álvaro Nieto y propiedad de la empresaria venezolana Paula Quinteros. Después os hablaré brevemente de quiénes son estos dos figuras. The Objective es uno de los diarios, ¿quién lo podría imaginar, ¿no?, tratándose de la oposición venezolana, que en los últimos tiempos más han trabajado para normalizar la manipulación, la intoxicación y el bulo puro y duro en la cultura de la comunicación en España. Así que vamos a repasar hoy algunos de los bulos más flagrantes que ha difundido el periódico de Little Caracas. Hoy en La Base, Manu Levin hace la lista de los grandes éxitos de la mentira periodística en The Objective. Go ahead. Al estilo de los 40 principales. Vamos con ello. 30 de enero de 2023. The Objective abre su portada con un reportaje en el que afirma que desde que Alberto Garzón es ministro de Consumo, se han disparado las subvenciones públicas a las asociaciones de consumidores. The Objective se inventa que antes de Garzón, estas asociaciones, cito literal, apenas recibían ayudas y de no más de 20.000 euros de algunas carteras como el Ministerio de Trabajo o el de Asuntos Económicos. Además, inventa también que se trata de, cito literal, subvenciones que solo están reguladas a partir de 2019 y añade también, cito literal, que las subvenciones entregadas a este tipo de organismos han ido creciendo de manera paulatina desde 2020 hasta acumular 9,5 millones en 3 años. Todo mentira, ¿verdad, Sara? Pues sí, tal y como desmintió Facua, las ayudas destinadas a las asociaciones de consumidores vienen otorgándose desde los años 80 por el Gobierno de España, normalmente por el Ministerio de Sanidad. También es completamente falso que hasta la llegada de Garzón no superaran los 20.000 euros. En 2016, por ejemplo, se otorgaron 2,6 millones de euros a 8 asociaciones. Y también es mentira que las cantidades se hayan disparado desde 2020, como decía The Objective. De hecho, la partida presupuestaria destinada cada año a las asociaciones de consumidores no ha variado ni un euro desde 2018. Pero ¿qué más da, no? ¿Por qué no inventarnos íntegramente una noticia de portada falsificando los datos que haga falta si eso nos sirve para atacar al malvado gobierno socialcomunista y encima un ministerio de rojos de mierdas de Unidas Podemos? ¿Qué más da, no? Esto es una guerra, amigos, y en la guerra vale todo, ¿no? Más bulos del digital de Little Caracas contra el gobierno de coalición. Octubre de 2022. En agenda, el tema de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia. The Objective.
España deberá reducir su deuda pública para recibir los 84.000 millones que quedan de la Unión Europea. La Comisión Europea advirtió en mayo de la necesidad de mantener controlado el gasto público pese a la suspensión de las reglas fiscales hasta 2024. ¿Y cuál era la mentira aquí? Pues toda, de pe a pa. The Objective decía que si España no reducía su deuda, no recibiría los fondos europeos. Pues falso. Como dice su propia noticia en el subtitular, las reglas fiscales están suspendidas hasta 2024, precisamente porque desde la pandemia la Comisión Europea decidió que había que gastar mucho dinero para mantener a flote la economía. Por lo tanto, la recepción de los fondos jamás se condicionó a la cuestión del déficit y de la balanza fiscal, sino todo lo contrario. Además, The Objective se inventa que lo que pedía la Comisión Europea a España era reducir el gasto, mantener controlado el gasto público. Y esto también es mentira, y no solo porque la política que decidió la Unión Europea tras la pandemia fue la de hacer mucho gasto público. En España fueron los ERTEs, por ejemplo, para evitar despidos y cierres de empresas, sino porque el equilibrio fiscal también se puede lograr en lugar de reduciendo el gasto, aumentando los ingresos mediante impuestos o con crecimiento económico. Claro, efectivamente, pero ya veis que The Objective no pierde la oportunidad para mentir, inventándose que la Unión Europea pedía reducir el gasto, cuando en realidad pedía todo lo contrario, como condición para recibir los fondos europeos, que nunca fue una condición. El bulo fue tan grande que la propia portavoz de la Comisión Europea, Nuits Verle, tuvo que desmentirlo públicamente. Cualquier afirmación de que la Comisión haya congelado fondos para España en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es infundada. España ha cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos vinculados a todas las solicitudes de pago presentadas hasta la fecha y la financiación vinculada a las mismas ha sido desembolsada previa aprobación de los Estados miembros. Esto es lo que tuiteaba la portavoz de la Comisión Europea. Otra mentira. Si mezclas 100 gramos de bulos con medio kilo de dogmas neoliberales y lo agitas un poco, pues te sale el digital de la ultraderecha venezolana afincada en Madrid. Más bulos para decir que el desastroso gobierno socialcomunista ponía en riesgo o malversaba los fondos europeos. Agosto de 2023, hace un par de meses. Titular: el gobierno oculta los beneficiarios de 16.000 millones en subvenciones con fondos de la Unión Europea. Fue el titular de Objective. Yago Álvarez, responsable de Economía del Salto y compañero con el que a menudo contamos aquí en Canal Red para muchos de nuestros programas, desmintió en Twitter este bulo a Enrique Morales, redactor jefe de Objective y autor del bulo, que además acusaba a Yago de no haberse leído el artículo. Eso es mentira, decía Yago Álvarez. Tienes una web con todo centralizado. Buscas una convocatoria cerrada y te da enlaces al portal de contrataciones, al de subvenciones o incluso al anuncio de la convocatoria en el BOE o donde corresponda. Y a continuación Yago Álvarez le puso a este redactor, entre comillas, los pantallazos de esa web. Cojo una cualquiera, la segunda que aparece, decía Yago Álvarez. Das clic, te sale más info y link al portal de contratación. Das clic, te da toda la información, el nombre de la empresa que se lo ha llevado y links a los pliegos y la adjudicación. Enrique Morales ya no volvió a responder a Yago Álvarez. Eso sí, The Objective mantuvo su noticia publicada y no corrigió nada. Pues claro, porque este tipo de bulos no son un error inocente que se les haya colado a redactores sin experiencia ante lo que cabría pedirles más cuidado a la hora de contrastar las informaciones. Son mentiras premeditadas y perfectamente conscientes. Saben que es muy burdo, como Ferreras, pero van con ello. Van con ello. Más bulos de la interminable lista que se puede encontrar en este digital. A ver si recordáis este. Polémica en redes por una raya blanca en una foto de Irene Montero y Pablo Iglesias. Te suena, ¿no? The Objective difundió ese titular, sin aclarar que la supuesta raya blanca en realidad era la cremallera de un bolsito, aunque lo sabían perfectamente porque se ve claramente en la foto. Y además, después, en el interior de la información, incluyeron una serie de tweets anónimos sin interacciones donde usuarios acusaban a Iglesias y Montero de cocainómanos. ¿Recordáis, verdad? Más. 8 de septiembre de 2023, el mes pasado. La SER cancela el programa de Manuel Burke. Buenísimo bien, se cae de la parrilla de la cadena de radio, plena crisis reputacional en redes de su director. 9 de septiembre, día siguiente, tuit de la cadena SER. Buenísimo bien, estrena nueva temporada en la SER. El podcast de actualidad y humor estrena su 7ª temporada en octubre. Pero es que esta gente no tiene un mínimo de vergüenza. ¿Cómo se puede publicar un bulo que va a quedar desmentido en 24 horas y que todo el mundo va a poder comprobar que es falso simplemente cuando ves que ese programa Buenísimo bien se vuelve a emitir poco después? Hasta en OK Diario se curran los bulos un poco más que en The Objective. Sí, de 4ª división lo del digital de estos venezolanos. Más mentiras sin escrúpulos. 22 de agosto de este año.
Sanidad rechaza por costoso el cribado en el cáncer de pulmón, el más mortal en España, informa Lidia Ramírez. Falso. Simplemente se trataba de un informe de los servicios de salud canarios y gallegos y no de ninguna decisión del Gobierno ni de ninguna decisión que se fuera a materializar, pero que no falte un bulo sobre el cáncer en The Objective. Más, polémica en las redes por la foto de Sánchez posando sobre las cenizas de un incendio en Extremadura. The Objective, junto con otros digitales fachas, difundieron una foto cortada de Pedro Sánchez en la que parecía eso. Parecía que el presidente posaba sobre un bosque calcinado para mayor gloria de su propio ego. En realidad, si uno veía la foto real, Sánchez simplemente estaba flanqueando al entonces presidente extremeño Guillermo Fernández Vara mientras hacía unas declaraciones sobre el terreno. Pero si es necesario manipular una foto, pues manipulamos la foto. Peor es que gobiernen estos rojos de mierda separatistas y amigos de terroristas. Así es. Contra esta gente vale todo, vale mentir, vale manipular fotos, inventarse datos en portada, lo que haga falta. Acabo con dos guarrerías más de los grandes periodistas de la oligarquía ultraderechista venezolana del barrio de Salamanca. El primero, The Objective, fue uno de los medios que publicó los materiales que el intoxicador Alvise Pérez hackeó del teléfono móvil de Jenny Hermoso, la campeona del mundo de fútbol femenino a la que Rubiales agredió sexualmente tras la final. Alvise rebuscó cualquier cosa que pudiera encontrar para desacreditar a la futbolista y The Objective publicó un vídeo en el que las jugadoras parecía que restaban un poco de gravedad a lo sucedido. Eso sí, no publicaron ninguna de las otras conversaciones de ese teléfono que demostraban lo contrario, demostraban lo que realmente pensaban las futbolistas sobre lo que hizo Rubiales, que además han denunciado repetidas veces en distintos comunicados y también judicialmente. Es decir, bulos para intentar salvar a Rubiales y difamar a Jenny Hermoso. Y el último que os quería comentar. La víctima, el exministro José Luis Ábalos. 3 de noviembre de 2021. The Objective publica a bombo y platillo, sin aportar ninguna prueba, la siguiente información. Exclusiva. Las razones de la caída de Ábalos. Sánchez echó al ministro por su oscura doble vida. Fiestas, mujeres, un presunto vídeo y una habitación destrozada en un parador. The Objective comienza hoy un serial sobre los verdaderos motivos que acabaron con la carrera política del ministro de Transportes y número 3 del PSOE. Un presunto vídeo. Bueno, Ábalos denunció a The Objective, a su director Álvaro Nieto y a la autora de la pieza, a Ketty Garat, por injurias y calumnias. Y tras no llegar a un acuerdo en el acto de conciliación, el exministro mantuvo la demanda contra este digital por mentir sobre su vida privada. Y tiene mala pinta la demanda para The Objective, teniendo en cuenta que la fundadora de Vox, Cristina Seguí, ya fue condenada a indemnizar con 6.000 euros a Ábalos por intromisión ilegítima de su derecho al honor por haberle llamado putero. Pues así se las gasta la ultraderecha venezolana del barrio de Salamanca. Y como hay que ponerle nombre y rostro a los mentirosos y a los corruptos, pues os cuento rápidamente. El director de este panfleto es un tal Álvaro Nieto. Fue redactor jefe del País y director de Voz Populi entre 2019 y 2021. Y la dueña de The Objective es una tal Paula Quinteros, que nació en Colombia pero hizo carrera en Venezuela, donde comenzó como columnista en el semanario Quinto Día, presentó programas de televisión en Televen y Globovisión y fundó El Estímulo Media, un medio antichavista que se dedica básicamente a mentir y a promocionar a perfiles de la ultraderecha golpista venezolana. Después se afincó en España y fundó The Objective, que ya hemos visto cómo trabaja. E imagino que la honorable profesión periodística española habrá repudiado a Paula Quinteros por su reiterada y demostrada mala praxis publicando bulos de todo tipo, como lo que acabamos de ver, ¿no? 2 de junio de 2023, premios de la comunicación de DIR Confidencial. La afortunada ganadora del premio a la influencia es Paula Quinteros. Entrega el premio Manuel Llamas, viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid de Ayuso. Todo queda en familia. Así fue el momento. El jurado de DIR Confidencial ha decidido premiar con el premio a la influencia a Paula Quinteros, editora de The Objective. En primer lugar, por su valentía y talento como empresaria. Paula Quinteros no ha dejado de emprender en el ámbito de los medios de comunicación y el emprendimiento siempre es digno de admiración y de reconocimiento. El empresario es un héroe, una figura que siempre hay que reconocer y que siempre hay que ensalzar por su contribución esencial a la creación de riqueza y a la creación de empleo. Un país sin empresarios es un país condenado a la miseria, sin presente ni futuro.
En segundo lugar, por el éxito que está cosechando al frente de The Objective, cuyo crecimiento en lectores y también en influencia está siendo exponencial. Cuantos más medios de comunicación y cuantos más medios de calidad, como es sin duda el caso de The Objective, mucho mejor. La competencia y la pluralidad informativas son uno de los principales pilares de la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Y por último, pero no menos importante, por su férrea, sólida y constante defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Paula, por su vida y por su profesión como periodista en Venezuela, conoce de primera mano la tragedia política, económica y social que ha supuesto la implantación del populismo bolivariano. Aquí, por desgracia, también tenemos a nuestros populistas y aprendices de dictadores, que señalan a medios de comunicación y señalan también a periodistas con nombres y apellidos con el fin de acallarles. España necesita periodistas y necesita empresarios de la comunicación valientes, como es el caso de Paula, para que triunfe la libertad. Así que por todo ello, Paula, enhorabuena. Muchas gracias. En fin, lamento haberles obligado a que vayan a una palangana para vomitar. Gracias, Paula, por tu férrea, sólida y constante defensa de la libertad, para mentir impunemente desde las páginas de tu miserable panfleto. En fin, si hubiera justicia, tabloides basura como The Objective estarían clausurados por mentir cada día, y gente como Ketty Garat, Álvaro Nieto o Paula Quinteros no volverían a firmar una pieza en ningún periódico en España. Esta ultraderecha mentirosa, que es golpista en Venezuela y que es golpista en España, es una de las principales amenazas para la democracia y uno de los principales enemigos de las mayorías sociales en nuestra época. Gracias, Manu. En Venezuela no hay garantías electorales ni se respeta el Estado de Derecho, no digamos la empresa, ni la propiedad privada, ni la vivienda, ni tantas otras cosas, tal y como ha denunciado actualmente la misión de observadores de la Unión Europea en estas últimas pseudoelecciones, donde, por cierto, el papel del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido, a mi juicio, bochornoso. El indigenismo es el nuevo comunismo. El indigenismo es el nuevo comunismo. Vámonos a volar a Caracas. En Turista Premium, por favor. Vamos, expropiese. Expropiese. Sí. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, ahora, como les prometí, vamos a volar de Little Caracas a Big Caracas y ver cómo está la cosa por Venezuela, cómo va el diálogo entre el gobierno y la oposición, cuándo se celebrarán esas primarias de la oposición y quién se perfila como ganador en las encuestas. Para todos aquellos que no han estado pendientes de la situación en Venezuela en los últimos meses, porque, como dije también, sorprendentemente, no se ha hablado mucho del país en los medios. ¿Por qué será que no se habla nada de Ni Venezuela idea, últimamente? no tengo ni idea, pero sigamos. Primero, decir que los peores años de la crisis política y económica de Venezuela parecen haber quedado en el pasado. El gobierno y la oposición empezaron a buscar un diálogo hace un tiempo ya, y el hecho de que el espectáculo titulado Presidente Encargado haya culminado sin pena ni gloria a nivel internacional, pues ayudó a destrabar algo la situación. La invasión rusa de Ucrania y el embargo petrolero impuesto a Moscú también hicieron que la comunidad internacional dejara atrás sus preocupaciones por el antaño condenado carácter dictatorial del gobierno de Maduro y le estrecharon la mano, tal y como ha estado haciendo sistemáticamente con otros gobiernos cuyos caracteres dictatoriales le importaban menos o directamente no le importaban en absoluto, como sigue ocurriendo. Todo esto sucedía en estos últimos meses, no sin vaivenes, obviamente, pero todo esto supuso una suerte de regreso de Venezuela a la arena internacional. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues a un gobierno de Maduro que atravesó por años de aislamiento internacional, sanciones económicas, desconocimiento, intentos de golpes y magnicidio. Por supuesto, muy fortalecido hoy, y también tenemos una oposición, ya sin Guaidó, dispuesta aparentemente a normalizar su convivencia con el chavismo para disputarle el poder en las presidenciales a finales de 2024. Esas primarias, para las que Ayuso no parece tener intención de poner urnas, se celebrarán el 22 de octubre precisamente para definir al candidato opositor. Bueno, cuéntanos, Ina, quiénes se presentan y quiénes tienen más posibilidades.
Antes les dije que ese proceso de organización de primarias transcurre con vaivenes. La que lidera por mucho la intención de voto es María Corina Machado, del ala más radical de la oposición. El caso es que a finales de junio fue inhabilitada para participar por 15 años por la Contraloría General Venezolana. En esas primarias competirá con Enrique Capriles, el opositor que perdió las elecciones contra Chávez y luego contra Maduro, tras la muerte de Chávez. Enrique Capriles también está inhabilitado para participar. Y también participará Freddy Superlano y también está inhabilitado. Bueno, grave, pero ¿están todos inhabilitados por golpistas o queda alguno que no? La lista no es corta, hay otros candidatos, pero los que están inhabilitados son, digamos, las caras más visibles de la oposición más férrea al chavismo. La Comisión de Primarias decidió no limitar la inscripción de candidatos inhabilitados, por eso se da esa paradoja por la que la candidata que por decisión judicial no puede presentarse durante 15 años lidera todas las encuestas. Según una encuesta de ORC Consultores, Machado tiene un 41,42% de intención de voto y sus rivales más cercanos son precisamente Capriles con un 4,43% y Superlano con un 4,12%. Es decir, la pregunta clave es ¿qué pasará tras esas primarias? Si gana Machado y tiene pinta de que va a ganar, explícanos cuál es el siguiente paso. ¿Le quitarán el veto para competir en las elecciones o no se lo quitarán? Si no le quitan el veto, ¿volveremos otra vez al boicot opositor de las elecciones como han estado haciendo durante los últimos años? Perdona por el bombardeo de preguntas, pero queremos que nos aclares esto. Son muchas las preguntas y la respuesta se desconoce. Quizás alguna respuesta, algo se podría resolver ahora en las negociaciones que la oposición y el gobierno mantienen desde hace un año en México, quizás porque aquí tenemos más incertidumbre todavía. A finales de noviembre de 2022, las dos partes se sentaron a una mesa de diálogo en México. Al principio hubo algún que otro avance. Se firmó un acuerdo para aliviar la crisis humanitaria que suponía descongelar los fondos del Estado venezolano, unos $3,000 millones que se destinarían a programas de salud, alimentación, educación y rehabilitación del sistema eléctrico. Esos activos se supone que los administraría la ONU, ni siquiera el gobierno venezolano. Sin embargo, a día de hoy el dinero sigue retenido en el extranjero y como el gobierno estableció la liberación de esos recursos como prioridad, pues el diálogo se estancó. Es decir, le congelaron al Estado venezolano $3,000 millones a ver si así ayudaban en la noble tarea del anhelado cambio de régimen. Y les está costando un año liberarlos para que los maneje la ONU con fines humanitarios, pese a la mediación de la comunidad internacional y el restablecimiento del diálogo entre el chavismo y la oposición. ¿Esto qué nombre tiene? Pues no sé, se le podría llamar atraco a mano armada a plena luz del día con premeditación y alevosía, pero se denomina sanciones económicas internacionales quirúrgicas. Quirúrgicas. Tal cual. Y esa es la piedra angular de todo. El gobierno de Maduro insiste en que la prioridad es el descongelamiento de esos fondos y el levantamiento de todas esas sanciones quirúrgicas que pesan sobre sus funcionarios y sobre las empresas estatales. Esta condición parece determinar todo el diálogo. Y Washington, a su vez, establece sus precondiciones. Fecha concreta de elecciones libres con observación internacional y con la participación de los principales cuadros de la oposición que, recordemos, de momento están inhabilitados. Y la oposición también insiste en que se le quite el veto a sus principales figuras. Bueno, y supongo que cada uno pide que su condición sea la primera en cumplirse, ¿no? Sí, primero levanten las sanciones y descongelen los fondos y luego haremos nosotros un gesto de apertura. No. Primero hagan un gesto de apertura y después levantaremos las sanciones. No. Primero descongelen los fondos y luego ya... Y así durante meses, al parecer, como un ratón ahí dentro de una rueda, ¿no? Esos $3,000 millones no son los únicos activos venezolanos congelados en el extranjero. El Banco de Inglaterra tiene retenidas nada más ni nada menos que 31 toneladas de lingotes de oro venezolano. La empresa Citgo, que era propiedad de PDVSA, fue directamente confiscada y aparentemente va a ser subastada. Primero se le entregó el control sobre esa empresa a Juan Guaidó y ahora un tribunal estadounidense decidió que su excelente gestión le causó al antaño gigante refinador unas pérdidas de $19,000 millones.
Guaidó, mientras tanto, está tranquilamente en Miami, contratado como profesor visitante en la Universidad de Florida. Y por cierto, este es el respeto que tienen por la propiedad privada de otros los países que más abogan por el capitalismo y el libre mercado del mundo. La propiedad que vale es fundamentalmente la suya y poco más. Y en fin, vamos a ver cómo avanza ese diálogo y si tiene algún resultado en las primarias. Si no hay avance ni levantamiento de sanciones, hay riesgos de que el país vuelva a ese camino de siempre. Boicot de elecciones, denuncias de fraude, desconocimiento permanente del otro y todo eso con millones de dólares retenidas por el mundo. Gracias, Ina. ¿Planes contra la inseguridad ciudadana? Muchísimos. Porque es el deseo de Jesucristo. El 11 de septiembre estuvo mal. Estoy de acuerdo. Dios, no puedo creer lo fácil que es. El que nos acompaña hoy fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue también presidente del Parlamento del Mercosur y en la actualidad es miembro de la Asamblea Nacional Venezolana y de su Comisión de Asuntos Exteriores. Está por aquí, por España. Es un placer saludar a Saúl Ortega. Todo el mundo sabe que la relación entre la oposición venezolana y el oficialismo es compleja, pero sin embargo nunca ha dejado de existir diálogo. ¿Será posible que algún día ese diálogo se normalice en Venezuela? El diálogo ha existido siempre. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro, a pesar de todas las agresiones de todo tipo que ha recibido, calificado de dictador, un hombre que ha convocado elecciones permanentemente, que han habido intentos de magnicidio del presidente. Sin embargo, siempre le ha tendido la mano a la oposición, demócrata como es. Por su raíz, viene el movimiento sindical, es un hombre de diálogo, un hombre profundamente comprometido con la democracia. Siempre le ha tendido la mano a todos los sectores de la oposición, independientemente de las posiciones que han adoptado. Sin embargo, lamentablemente tengo que decir, nosotros no tenemos una oposición de factura nacional. Lamentablemente estos sectores todos son financiados por grandes poderes mundiales, específicamente por los Estados Unidos de Norteamérica. Y siempre van a hacer lo que les manda su amo, quien les paga, los financia. Lamentablemente eso hace de que haya muy poco compromiso de la oposición venezolana con los intereses del país, con la institucionalidad democrática y con las posibilidades de buscar el progreso del pueblo venezolano. Sin embargo, como te dije, el presidente Maduro sigue siendo terco en seguir tendiendo la mano y actualmente, en este momento, cuando tú me estás entrevistando, hay diálogo con todos los sectores que están allí, independientemente, de las posiciones hostiles, como tú has visto. Hay supuestos líderes o pseudo líderes de la oposición venezolana que, por ejemplo, no reconocen al CNE, que es una institucionalidad democrática, es producto de nuestra Constitución, es uno de los 5 poderes. Nosotros tenemos 5 poderes acá, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder moral y el poder electoral. Entonces, hay candidatos que dicen que ellos son aspirantes a la presidencia, pero no reconocen al CNE, lo que quiere decir que se sigue siendo la misma actitud tipo guaidocista, como el señor Guaidó. Me imagino que aspiran ir a una plaza, a una avenida, autoproclamarse. Eso es lo que hemos estado observando. Yo creo que esto no es ningún secreto para los españoles, ni para el mundo entero. En Europa muchos gobiernos que se dicen serios, apoyaron ese esperpento, de autoproclamación. Yo no conozco país alguno donde alguien se pueda autoproclamar. Yo fui diputado de esa legislatura 2015-2020 que ya agotó su periodo constitucional. Si cualquiera de nosotros en ese momento, de los 167 diputados, se ha podido proclamar también, autoproclamar, más allá de Guaidó, todos éramos diputados.
pero nadie nos votó como presidente del país. Te votaron en tu circuito para ser diputado. Hasta ahí llega la cosa. Pero bueno, eso es lo que tenemos y, sin embargo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, persiste en el intento de seguir dialogando y afortunadamente hay un sector de la oposición que comparte vida en el Parlamento con nosotros y es un sector muy importante y pareciera ser que el famoso G4, que ya queda un G5, o sea, 5 partidos, perdón, G3, 3 partidos de los 4 son los que quedan, pareciera ser que hay la posibilidad que 2 de esos partidos que están allí, una oposición súper dividísima, bueno, hay la posibilidad que, o han asomado la posibilidad de incorporarse a la vida democrática y participar en el próximo proceso electoral en 2024. Nosotros esperamos eso. El país necesita también una oposición organizada, una oposición democrática, comprometida con los intereses del país, pero bueno, lamentablemente, como te dije, es gente financiada por agentes extranjeros. Ahora mismo hay un gran debate en el país sobre el problema del Esequibo, y como tú sabrás, pues hay gente que está de acuerdo con que el Esequibo se le ceda a los Estados Unidos, a la ExxonMobil, a Guyana, al Reino Unido, que son los que tienen sus intereses metidos históricamente en este diferendo. Los venezolanos, la gran mayoría, nos pronunciamos porque el Esequibo es venezolano. Esas pequeñas individualidades opositoras que se pronuncian a favor de los agentes extranjeros son una minoría apátrida que hay en el país, pues, y que definitivamente nacieron aquí, pero no tienen ningún compromiso con el pueblo venezolano, con su territorio y con sus instituciones democráticas. ¿Qué tal, Saúl? Muchas gracias por atender a la base, encantada de saludarle. Yo quería preguntarle por el papel político de los venezolanos instalados en lo que se ha llamado aquí en Madrid Little Caracas, en el barrio Salamanca. ¿Por qué influencia política tienen en el contexto de la política aquí en España? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los compatriotas venezolanos que residen en España y particularmente en Madrid. Nosotros seguimos siendo optimistas en que esos compatriotas regresen al país y hagan el aporte que tengan que hacer. Hay mucha gente valiosa nuestra allá trabajando. A lo mejor no en el oficio que saben hacer y en el cual son muy buenos, por eso esperamos pues que regresen y aquí se les quiere, independientemente de que podamos tener diferencias sobre la política, sobre el país, sobre la economía, son nuestros compatriotas, gente que queremos y apreciamos. Y bueno, nosotros tenemos en todo el país el, digamos, programa de vuelta a la patria y que está a la mano. Yo recientemente hablé con nuestra embajadora allá en Madrid, con la compañera Coromoto Godoy, y bueno, ellos están haciendo un censo de los venezolanos que quieran regresar a su patria. Tiene, por supuesto, gente que quiere y que espera que regrese. Saúl Ortega, muchísimas gracias por atender a la base. Llegamos al final y vamos a terminar con un temazo que queremos dedicar a Paula Quintero y a The Objective, un temazo de un venezolano que se llama Óscar de León y que se titula Llorarás.